Amén. Buenas noches, Dios me los bendiga, mis hermanos. Acá en la iglesia estamos preparándonos para recibir el estudio bíblico, pero lo estamos haciendo con una tacita de café y un pedacito de pan. Vamos a darle un poquito de tiempo a los hermanos que se vayan conectando. Déjenle saber a los hermanos de la iglesia que ya estamos listos para compartir la palabra de Dios. Amén. Así que por ahora, como siempre, pónganos su petición de oración en los comentarios. Vamos a tomar tiempo para presentarlas delante de Dios y unirnos con usted. Y también le quiero llamar a su atención a esta pregunta de esta noche. Seguimos con nuestro estudio bíblico sobre la Biblia y por qué la necesitamos. Y la pregunta en esta noche es: ¿qué significa meditar en la palabra de Dios? Estamos basando esa pregunta en el Salmo capítulo 1. Ahí usted me va a dar su respuesta, póngala ahí en los comentarios, y acá los hermanos que están acá en la iglesia van a compartir un poquito de su idea de lo que quiere decir meditar en la palabra de Dios. Así que le voy a dar un poquito de tiempo para que usted vaya conectándose. Empezamos en unos 3 minutos con nuestro estudio bíblico. Vaya a traer su cafecito. Si todavía no tiene su libro de la escuela dominical, consígalo, tráigalo, porque vamos a compartir eso juntos en esta noche. Así que en unos 2 minutos, 3 minutos comenzamos. Dios me los bendiga, vayan conectándose. Gloria a Dios.
Amén, amén. Bueno, yo espero que ya estemos todos conectados para poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Queremos mandarles saludos a todos los hermanos que se están conectando. Ya puso un saludo ahí el hermano George y Mimi, que Dios nos los bendiga. Seguimos orando, iglesia, por nuestro hermano George, por Mimi. Están pasando una temporada un poco fuerte, pero confiamos que el Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio, aún en momentos que están fuera de nuestro control, nosotros podemos poner nuestra fe en Él, amén. Así que seguimos orando por mis hermanos. También mi hermana Viviana se está conectando, Dios me la bendiga. Mi hermana Viviana le tuvo que decir hasta luego a su mami, y por esta situación yo compartí en la página de la iglesia que no pudo salir a despedirse formalmente, ¿verdad? Pero oramos para que el Señor sea su fortaleza y confiamos que su mamá está en un mejor lugar que nosotros, amén. Así que gracias mi hermana por conectarse. También a hermana Ali está conectada, hermana Rosa Jiménez está ahí también, así que muchas gracias por estar con nosotros. Estamos listos para empezar nuestro estudio bíblico. Una vez más les recuerdo, estamos considerando la pregunta: ¿qué significa meditar en la palabra de Dios? Y en esta noche quería invitarle a pasar un tiempo de adoración junto conmigo. Así que ahí donde usted está, ¿por qué no se pone de pie? Si Dios ha sido bueno con usted, yo le voy a invitar a que usted tome este tiempo para venir delante de su presencia. Con un corazón agradecido, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor con nosotros, Señor. Padre, no hay palabras para agradecerte. No hay palabras para expresar lo que tenemos en nuestro corazón por ti. Señor, en esta noche tu pueblo se ha reunido en este lugar para poder aprender más de ti, pero antes danos el privilegio de poder venir delante de tu presencia con corazones agradecidos para alabarte, para adorarte, para bendecirte, Señor. Te adoramos, oh Rey. ¿Puede decirle conmigo en esta noche, iglesia? Dígale: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dígale,
por tu protección, gracias por tu fidelidad. Señor, porque nosotros no somos merecedores de tus bendiciones. Gracias, Padre, porque nuestra vida es evidencia de tu amor y tu poder. Señor, no somos merecedores de tal amor. Y por eso en esta noche nos reunimos en este lugar para rendirte alabanza y adoración. Oh Padre, porque solo tú te la mereces. Porque solo tú eres digno de nuestra adoración. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nuestro corazón rebosa de agradecimiento por ti. No hay palabras para agradecerte, Señor. Oh, en esta noche levantamos manos en adoración, reconociendo que tú eres Dios grande, Dios hermoso, Dios precioso. Hoy, Señor, no importa la circunstancia o el problema que estemos enfrentando, Señor, tú mereces nuestra alabanza, tú mereces nuestra adoración. Y en esta noche a ti te la damos. Nuestro corazón rebosa de alabanza y adoración por ti, oh Dios. Porque tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios maravilloso. Como tú no hay otro, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Puedes decirlo. Grande es tu fidelidad. Dile conmigo así. Vaya en contra de lo que tú entiendes, su fidelidad no falla. Aunque tu situación esté diciendo algo diferente, la fidelidad de Dios siempre permanece. Aunque la situación diga otra cosa, tu fe y la promesa de Él está en pie. Que grande es su fidelidad y Él cumple lo que promete. Su palabra no queda atrás. Su palabra no vuelve atrás vacía, sino que cumple lo que Él dijo que iba a hacer. Grande es su fidelidad y nosotros podemos pararnos sobre cada promesa. Nosotros podemos confiar en lo que la palabra de Dios dice y enseña. Grande es su fidelidad. Sus promesas, su misericordia nunca se acorta. Grande es tu fidelidad. Oh Señor.
exaltado, sea tu nombre adorado. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, a ti sea la gloria. Oh, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea nuestra adoración.
precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Dime conmigo, Jesús. Precioso Jesús. Oh, tú eres Jesús.
Tú eres digno de nuestra alabanza. Tú eres digno de nuestra adoración. Comparto esto mientras yo le pedía dirección al Señor para poder regresar al templo después de esta pandemia. Le preguntaba y le decía, Señor, ¿cuál es la mejor manera de poder desarrollar este regreso, no esta transición? Y algo que Él impresionó en mi corazón fue el hecho que algo que el enemigo trató de robarle, y creo que por un tiempo lo logró, robarle a la iglesia, fueron estos tiempos. Porque en casa, vamos a ser honestos, podíamos ver la transmisión y escuchar y recibir un poco de palabra, pero en el tiempo de adoración le va a ser un poquito difícil conectarse. ¿Verdad? Porque es fácil, usted está viendo la transmisión, pero capaz que está haciendo otra cosa. Alguien le llama la atención, ve que algo está pasando por aquel lado y usted se desconecta, va a hacer lo que hace y luego regresa. Pero un componente sumamente importante que la iglesia debe practicar cada vez que se reúne es este tiempo de alabanza. Aleluya. ¿Por qué? Porque es en este tiempo donde usted se humilla delante de Dios. Amén. Es acá donde usted dice, Señor, vengo yo para que crezcas tú. A lo mejor yo no me siento con ganas de adorar, a lo mejor ahorita mismo estoy enfrentando a una situación bastante difícil y no tengo ganas de declarar tu grandeza, de declarar tu fidelidad. Estoy frustrado, estoy desanimado. Pero cuando nosotros logramos tomar este tiempo como iglesia, levantar nuestras manos en el aire y rendir alabanza y adoración al que se la merece, Aleluya. Él pone las cosas en perspectiva para nosotros. A veces podemos pensar que nuestra situación está sumamente grande y sumamente grave y casi imposible, y a lo mejor lo es en comparación a nosotros, pero no lo es en comparación a nuestro Dios. No lo es en comparación al poder que mora en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Y es en estos tiempos de alabanza y adoración donde cada ser humano es humillado, donde toda situación es sujeta, donde todo está bajo el control y el dominio del que se está elevando en adoración y alabanza, que es nuestro Señor. Usted y yo hacemos eso con nuestra alabanza. Usted y yo hacemos eso con nuestra adoración, con nuestras declaraciones, nuestras palabras. Crean una atmósfera de maravillas, una atmósfera de milagros cuando la presencia de Dios y la gloria de Dios se manifiesta. Gloria a Dios. Amén. Y quiero decirle que eso fue algo que el enemigo trató de robarnos, y creo que lo logró un poco durante este tiempo de pandemia. Pero ¿sabe qué? Ahora que estamos regresando a casa, usted y yo no solo vamos a regresar al tiempo, sino que vamos a regresar a estos momentos donde usamos un tiempo no para recibir de Dios, sino que para nosotros darle a Él nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra exaltación, gloria y honra, porque Él se la merece. Gloria a Dios. Y quiero invitarle, iglesia, a que aproveche estos tiempos. Qué bonito cantar canciones que otros hermanos han escrito. Qué bonito cantar canciones que estamos acostumbrados a cantar. Pero quiero dejarles saber, estamos entrando en un tiempo donde nosotros, de lo más profundo de nuestro corazón, van a salir ríos de alabanza y adoración. Y gracias a Dios por la lírica y la letra de que otros hermanos han compuesto, pero de lo más profundo de su corazón, de lo más profundo de mi corazón, nosotros vamos a elevar un cántico nuevo, una alabanza y una adoración al que se la merece. Así es como usted y yo
somos fortalecidos. Así es como el reino de Dios avanza. Déjeme decirle, la alabanza, la música, no es solo algo lindo que se hace en la iglesia. También en la palabra de Dios nosotros sabemos que es un arma de guerra, porque hace que el enemigo huya. Amén. Hace que la atmósfera llegue bajo dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, amén. Así que quiero invitarle a que cuando usted venga a la iglesia se asegure que viene con ese deseo de cantar, de adorar, de exaltar Gloria a al que es Dios. digno de nuestra adoración. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Amén. Amén, amén. Y no deje que el diablo le engañe diciendo que usted no sabe cantar. Eso es lo de menos. El Señor no está escuchando tono. El Señor está escuchando corazón. Amén. Así que no deje que el diablo lo engañe. Usted cante, usted alabe y juntos vamos a hacer y provocar que la gloria del Señor descienda. Amén. Así que muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Vamos a tomar un tiempo, para venir al altar y ofrendar, diezmar. Esa es otra manera que nosotros adoramos a Dios, con nuestra obediencia y nuestra gratitud. Gloria a Dios. Con nuestra ofrenda y nuestro testimonio, nuestra diezmo y nuestra ofrenda, nosotros damos testimonio de que nuestro Dios ha sido fiel. Él ha traído provisión a nuestra casa y de lo que Él nos da, nosotros le damos a Él. Amén. Gloria a Jesús. Así que en esta noche déjenme bendecir los diezmos y las ofrendas. Nosotros no damos porque hace falta pagar la luz y el agua en la iglesia. Nosotros damos porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Y porque nosotros somos hijos obedientes. Amén. Así que ahí donde está, déjeme orar por usted. Acá en la iglesia podemos venir al altar y ofrendar. En casa usted puede hacerlo por medio de nuestra página web, jayaliaovc.com. Ahí usted puede darle al enlace de dar y puede contribuir a la obra del Señor. Vamos a bendecir estos diezmos y estas ofrendas. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Nuestro corazón rebosa de agradecimiento, porque la verdad que no merecemos tu misericordia, no merecemos tus bendiciones, tu gracia, pero Padre, las hemos recibido. Y aunque no estamos donde queremos estar, estamos mejor que cuando estábamos lejos de ti. Amén. Así que gracias, papá, por tu provisión en mi casa. Gracias por tu bendición. En esta noche traemos a tu altar de lo que tú nos has dado, nuestra obediencia y nuestro agradecimiento. Señor, multiplica, como dice tu palabra, a tus hijos obedientes y a tus hijos agradecidos. Dale sabiduría a las personas que administran cada centavo que entra a tu casa, para poder extender tu reino, para tu gloria y la gloria de nadie más. Señor, te amamos, te bendecimos en esta noche. Nuestro corazón rebosa de agradecimiento y te pido, Padre, que si cualquiera de las personas que nos está viendo o que están acá están en una necesidad financiera, Señor, suple su necesidad, no de acuerdo a su necesidad, sino de acuerdo a tus riquezas en gloria. Lo declaramos en esta noche y te damos gracias. Recibe nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y si está de acá, puede pasar y puede ofrendar. Si está en línea, conectado por Facebook Live, usted puede hacerlo en este momento. Una vez más, agradecemos su contribución, agradecemos su corazón. El Señor honra su obediencia. Gracias por estar con nosotros, conectados. Te adoramos, Señor. Recibe nuestras ofrendas. Oh, hay agradecimiento en nuestro corazón por ti. Hay agradecimiento en nuestro corazón por ti. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Qué lindo. Amén. Gloria a Jesús. Te adoramos.
adoramos, Señor, te exaltamos. Eres grande, precioso. Amén. Wow. Qué privilegio estar en la casa de Dios en esta noche, ¿verdad? Aunque le doy gracias a Dios por la tecnología, no logré acostumbrarme a solo hacerlo a una cámara. Me hizo falta mucho ver sus rostros, compartir con ustedes. Y aunque todavía no se nos permite dar abrazos y todo eso, aunque he visto que algunos de ustedes han hecho trampa, soy culpable de lo mismo. Quiero agradecerle al Señor por permitirnos reunirnos en esta noche. Sabe que el simple hecho de estar acá es una bendición. Hay personas, hay pueblo de Dios que no tiene este privilegio. Así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad. ¿Estamos listos para compartir la palabra de Dios en esta noche? Amén. Amén. ¿Puede creer que pasamos 45 minutos cantando solo 2 canciones? Aleluya. Gloria a Dios. Le digo, servir al Dios que nosotros servimos es un privilegio. Amén. Y a veces podemos dar eso por sentado, como que sobrepasar el hecho que somos hijos de Dios, pero el ser hijo de Dios es un privilegio. Amén. Amén. Bueno, en esta noche estamos siguiendo con nuestro estudio de la palabra de Dios, respondiendo a la pregunta ¿por qué necesitamos la Biblia? Y para los que no saben, nosotros estamos usando el material de la escuela dominical. Le dejo saber que pronto estaremos regresando a todos nuestros servicios acá en la iglesia, incluyendo la escuela dominical, que obvio son los domingos, excepto ahorita que por este ajuste estamos haciéndolo los martes, pero pronto estaremos de vuelta a la normalidad. Le damos gracias a Dios por la hermana Marta Martín, que da la clase de la escuela dominical, y también mi hermana Esther Valdés, que están listos para la batalla, para enseñarnos a ser diestros con la palabra de Dios. Amén. Así que en esta noche estamos respondiendo a esta pregunta: ¿qué significa meditar en la palabra de Dios? ¿Alguien acá me puede dar su opinión, su comentario, su pensamiento en cuanto a qué significa meditar? Porque obvio no dice leer. Meditar no es lo mismo que estudiar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir meditar? ¿Alguien me dice qué quiere decir meditar? Pensar. Reflexionar, pensar, muy bien. Analizar. Analizar. Estudiar, ok. Deleitarse. Deleitarse, ok, deleitarse. Exactamente, sí. Meditar no es lo mismo que leer, porque cuando usted lee algo, usted lo puede leer y capaz que ni lo entendió, pero meditar, meditar podemos compararlo a masticar, ¿verdad? El leer podemos asimilarlo a tragar. Le agarra algo y se lo traga. Ok, ni lo saboreó, ni sabe a qué sabe, ¿verdad? Pero cuando usted medita en algo, usted le agarra el jugo. Usted se deleita en masticar algo. Y en el Salmo 1 nosotros podemos ver que el salmista habla de deleitarse en la meditación de la palabra de Dios. En los tiempos antiguos había una práctica que se ha perdido, creo que porque tenía que ver más con el tiempo de los monjes, ¿verdad? Y las the nuns, las monjas. En ese tiempo se conocía como lectio divina. Lectio divina era un proceso de no solo leer la palabra, sino que meditar, orar y contemplar las escrituras. Y tenía su origen en este versículo del salmista, donde dice, bienaventurado el varón que su deleite, medita en la palabra de Dios día y noche, y su deleite está en la ley de Jehová. Entonces lo que ellos hacían era que agarraban un versículo y lo masticaban. Le doy un ejemplo.
Vamos al libro de Proverbios, capítulo 18, verso 10. Capítulo 18, verso 10. Libro de Proverbios, capítulo 18, verso 10. Y el que lo encuentra me lo lee, por favor. 18:10. Sí. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. No, ok. Qué buen versículo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Ahí leímos este versículo. ¿Cómo podemos meditar en este versículo? Le doy un ejercicio que es muy simple, las instrucciones son simples de seguir y usted puede meditar en el versículo de esta manera. Vamos a leerlo otra vez y esta vez usted va a encontrar una frase, 3, 4 palabras, no todo el texto, no todo el verso, 3 o 4 palabras que le resalta y le habla a usted. ¿Ok? Entonces, el versículo 10 dice de esta manera: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Hermana Esther, dígame 2, 3 palabras que le resaltan a usted de este versículo. El nombre de Jehová es mi torre fuerte. El nombre de Jehová, ok, bien. Hermana Marta, 2 o 3 palabras que le resalte. Torre fuerte. Torre fuerte, ok. Hermana Wendy. A él correrá el justo. A él correrá el justo. Muy bien, muy bien. Harold, 2 o 3 palabras que te resalten. Y será levantado. Será levantado. Hermano Felix, 2 o 3 palabras que te resalten. ¿No lo tienes todavía? Ok. Auri. Torre fuerte. Torre fuerte. ¿Se da cuenta que leímos el mismo versículo, pero para diferentes personas lo que resaltó fue diferente? Leímos la misma palabra, pero por lo que cada uno de nosotros está viviendo, esta palabra puede alimentarnos de diferente manera. Y todos están bien, porque la palabra de Dios dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Aunque cada uno de nosotros agarró ese versículo de diferente perspectiva, lo masticamos de diferente manera, la palabra nos ministró a nosotros. ¿Sí? Ahora vamos a leer el verso una vez más y esta vez usted me va a decir una palabra nada más que a usted le resalte en este versículo y yo le voy a preguntar por qué. ¿Okay? No me dé una explicación larga, solo algo conciso y conceso, dicen por ahí, ¿verdad? Okay. Hermana Dalia, una palabra, ¿qué palabra te resalta de este versículo? Una. Correrá, Correrá. ¿Por qué? ¿Por qué correrá? porque corremos al Señor. Tú te puedes ver corriendo a esa torre fuerte. Sí, cuando necesito ayuda, corro a Él. Correr, muy bien. Hermano Mauricio, una palabra que te resalte de esta palabra. Correr también. Correr. Porque uno cuando lee la palabra sabe de que en Él está el refugio. Y cuando la lee, quiere correr hacia Él. Y Muchas no veces es la caminar, necesidad. es correr. Ujú. Hermana Marta, una palabra que le resalte a usted. Torre fuerte. Torre fuerte. No es una torre débil, es una torre. Y a veces nosotros necesitamos reconocer que Él es torre. Y que no es una torre fuerte. No es un ranchito, ¿verdad? No es una casita, no es. Es una torre y es fuerte. Nosotros necesitamos a veces escondernos en esa torre. Y esa torre que es fuerte, ¿verdad? Eso es básicamente, eso es lo que es meditar. Lo leímos 3 veces. La primera vez lo leímos despacio. La segunda vez lo leímos y buscamos una frase. La tercera vez lo leímos y buscamos una palabra. Eso es meditar. Así usted medita en la palabra, hermana Ángel.
¿Cuál es la diferencia entre meditar y escudriñar? Para poder escudriñar, usted tiene que meditar. ¿Sí? Porque cuando uno está escudriñando, uno está buscando. ¿Ok? Entonces, si nosotros escudriñamos la palabra, nosotros vamos a meditar en este versículo, así como lo hicimos, frase, luego palabra. Después hay herramientas que nos ayudan a escudriñar. Por ejemplo, las referencias bíblicas. Hay Biblias que te llevan a otros versículos con esta misma línea, donde Dios fue torre, donde habla acerca de justo. Entonces, el escudriñar la palabra, vamos a meditar en este versículo y vamos a ver a qué otras partes de la palabra de Dios me lleva este tema, este estudio. Entonces yo medito en este, medito en aquel, ese me va a llevar a otro, ese me va a llevar a otro, y me encuentro en una cadena de edificación, que eso es lo que se conoce como escudriñar la palabra. Yo no puedo escudriñar si no medito. El escudriñar no es leer. Yo puedo leer la Biblia en un año, pero si no medito, sí va a edificar mi vida, pero no puedo decir que escudriñé la palabra. La leí, que no es lo mismo que escudriñar. ¿Ah? Meditar es pensar todo el tiempo y escudriñar es buscar. Meditar, sí, seguro, pensar todo el tiempo. Escudriñar es buscar, es masticar. Nosotros debemos aprender a masticar. Dígale a tu vecino, aprender a masticar la palabra. Entonces, pastor, nosotros recordamos. Tengo aquí 2 Corintios 3:6, dice: asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque a la letra mata, mas el espíritu vivifica. El leer la palabra podemos caer en el error y no entrar como debe de ser, pero al meditar en la palabra le damos la oportunidad al Espíritu Santo para que esa palabra que nosotros estamos meditando obre en nuestra vida. Y tengo aquí una parte también que dice de la meditación. Al meditar en las Escrituras, Dios puede irnos mostrando cómo vivirla. Y al mismo tiempo está en el contexto con el Espíritu Santo y así vivir en el Espíritu. Caminar con el Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Me entiendes? Entonces esa es la diferencia de leerla a meditarla. Le damos la oportunidad también al Espíritu Santo que nos hable después que la hemos leído. That's good, that's good. Totalmente de acuerdo, y el hermano Mauricio tiene mucha razón, porque si nosotros solo leemos la palabra, corremos el riesgo de agarrar la palabra y usarla para condenar a la gente. Ah, no, la palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, y este es mentiroso, así que para el infierno se va. La letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué más claro que eso? Bendito Dios. That's good. Hermana Elsa. Amén. ¿Sí? Amén. Buenísimo. Ok. Good. Meditar. En esta noche estamos hablando acerca de por qué necesitamos la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a tratar de ir rapidito para poder tocar estos puntos, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos forma, nos dirige y nos informa. La palabra de Dios nos forma, nos dirige y nos informa. Salmo 119, verso 98, dice de esta manera: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Si usted no tiene este verso subrayado en su Biblia, es una buena manera de recordarlo. Salmo 119. Ese es el versículo clave. Ese es el versículo clave. Versículo 98. That's it. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Salmo 119, verso 98. Amén. ¿Qué verso más tremendo, poderoso? Y vamos a entrar en el primer punto, que es: la palabra de Dios me forma. ¿Alguien puede leer Salmo capítulo 1, verso 1 y 2? 1 y 2.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. El Salmo 1 ofrece una descripción útil de los desafíos que el pueblo de Dios puede encontrar al andar con Él y rechazar los caminos del mundo. Al hacerlo, ofrece una instrucción valiosa sobre cómo los creyentes pueden responder a los enemigos de la fe. La persona que acata las instrucciones de este salmo es alguien que puede considerarse alguien bendecido, lo que se refiere a un estado de ánimo feliz. Cuando Dios dice bienaventurado el varón que, o bienaventurada la mujer que, está hablando de un estado de felicidad, de paz, ¿verdad? Porque es posible que yo haga lo que tenga que hacer de acuerdo a la palabra de Dios y el mundo esté en contra de mí. No recibir bendiciones financieras, no recibir ganancias materiales, pero mi mente y mi corazón está en paz, satisfecho y feliz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él bendice a los que actúan de acuerdo a su palabra. La bendición habla de un estado de felicidad. El Salmo 1 describe a la persona bendecida como aquella que elige el estilo de vida correcto. Los versículos 2 al 6 sirven para explicar las diferencias entre los que caminan con Dios y los que viven en pecado. Además, contrasta a una persona de Dios que se ha dejado influir por los impíos con una persona de Dios que obedece la palabra de Dios. Porque es posible ser hijo de Dios y seguir la palabra, como es posible ser hijo de Dios y dejarse ser influenciado por el mundo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedor se ha sentado. Mire, el salmista nos anima a vivir como es debido, al señalar cómo no debemos vivir. Note la peligrosa progresión de la advertencia en el versículo 1. Acá hay una progresión que nosotros debemos entender y cuidarnos de ella. Primero, andar en consejo de malos. Significa escuchar y prestar atención a las palabras de aquellos que no honran a Dios. Escuchar, ¿sí? Implica dejar que los valores del mundo influyan en el creyente. Empieza con el escuchar consejos de malos. ¿Qué es lo que el mundo quiere que yo haga? ¿Cómo es que el mundo quiere que yo piense? Empieza con escuchar, ¿verdad? Si nos trataron mal, nosotros vamos a tratar peor. Ojo por ojo, diente por diente. Número 2, estar en camino de pecadores. Es una referencia a vivir y fraternizar con la persona malvada que no respeta la ley de Dios. Entonces aquí ya no solo estás oyendo, aquí estás presente con la gente que no honra a Dios. Participas, ¿verdad? A lo mejor no directamente, pero indirectamente te llama la atención y empezás a visitar. A los jovencitos le pasa mucho. Primero escuchan la manera que vive el mundo, manera promiscua, en las discotecas, tomando, fumando, y al principio ellos van a ver, la curiosidad les gana, y a lo mejor que al principio no participan, no toman, no beben, ¿verdad? No fuman al principio, pero están presentes. Es la progresión de la cual habla el Salmo. Después, la progresión luego pasa de permanecer en la proximidad del pecado a sentarse con los escarnecedores. Ya no estás parado a ver viendo qué está pasando. No. Tú agarraste silla y te acomodaste y ya sos parte del grupo. Sí, escarnecedor, mentiroso, ladrón, borracho.
Y acá, ¿verdad? Se sentó y participa. La progresión. Escuchaste, te paraste y te sentaste. Amén. En este punto la persona se ha sentido cómoda tanto con la presencia del pecado como sus efectos en su vida. Porque déjeme decirle, uno no puede estar cerca del pecado sin ser afectado por él. De manera indirecta o directa. Pero si estás en la proximidad del pecado, de una manera u otra, vas a ser afectado. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a entender que debemos someternos a una formación. Hay muchas maneras de meditar en la palabra que nos permite separarnos de este tipo de vida, ¿verdad? Dice, el seguidor de Dios debe meditar, verso 2, en los mandatos de su ley, porque son los mandatos del Señor que nos mantienen más sabios que nuestros enemigos. Un resumen de los dos versículos esos que dice: el vivir como Dios le agrada nos trae retos y podemos rechazar la influencia del mundo y no dejarnos llevar por lo que el mundo enseña. Honrando a Dios nos ayuda a rechazar los valores que el mundo tiene y no a andar en sus caminos. Andar entre ellos nos ayuda a mostrarnos que sí es posible andar entre ellos, pero no dejarse influenciar por sus costumbres, porque Dios nos mandó a este mundo. Estamos en este mundo, pero con el propósito de que nosotros influenciáramos a este mundo, le lleváramos el mensaje y que el mundo cambiara y se retornara a Dios. Ese es el plan de Dios de nosotros en este mundo. Ahora, podemos estar entre ellos, pero no debemos participar de ellos. Right. Ya. Podemos estar entre ellos, pero no ser uno de ellos, ¿verdad? Podemos estar ahí predicando, siendo testimonio, pero no es lo mismo estar ahí predicando que estar ahí participando. Y eso es lo que la palabra de Dios habla. Hay muchas maneras de meditar en la palabra de Dios. Hay muchas maneras en que usted puede masticar los principios y las enseñanzas en la palabra. Puede orar las escrituras. El salmista lo hacía a menudo, ¿verdad? Usted puede cantar la palabra. Usted puede participar en el estudio de las escrituras como lo estamos haciendo acá. Usted puede reflexionar sobre el significado de la palabra, como les enseñé, de agarrar un versículo, leerlo 3 veces. Básicamente debemos aplicar la palabra a nuestra vida cotidiana. De nada nos vale estudiar todo el libro de Apocalipsis y no saber qué quiere decir eso para mí, ¿verdad? Yo puedo estudiar las profecías de Daniel y averiguar en qué semana del libro de Daniel estamos. Pero si yo no agarro los proverbios y los aplico a mi vida, de nada me vale. Qué bello es estudiar las profecías. Qué bello es estudiar el libro de Apocalipsis. Es una revelación increíble del Creador del universo para sus hijos. Y déjeme decirle, somos nosotros, por la guianza del Espíritu Santo, los únicos que podemos entender qué quiere decir Apocalipsis y Daniel, ¿verdad? Pero si yo no agarro los proverbios, las enseñanzas de Jesús y las aplico a mi vida, de nada me vale. Entonces, la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios, el leerla, el escudriñarla, el masticarla, forma mi vida, me separa de los caminos incorrectos, me separa de las acciones incorrectas y forma mi persona de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra de Dios también cimenta nuestra vida, nos da un buen fundamento. En Salmo capítulo 1, versos 3 al 6, el salmista continuó usando el contraste al resaltar las diferencias entre seguir la palabra y rechazar la palabra. Las acciones de aquellos que encuentran deleite en la palabra conducirán a la estabilidad. La Biblia nos enseña que nosotros no debemos ser personas de doble ánimo. No debemos ser
guiados como las olas del mar. Si nuestra situación va bien, yo estoy contento. Si mi situación va mal, ando enojado con medio mundo, ¿verdad? Mi situación dicta mi ánimo. No. Nosotros debemos ser personas estables, personas balanceadas. No que no nos entristezcamos, pero sí, no perdemos esperanza, ¿verdad? Personas balanceadas. ¿Y cómo logro yo ser una persona estable? ¿Cómo logro yo ser una persona que no es guiada como las olas del mar? Por la palabra. Meditando en la palabra, sabiendo que toda situación, todo evento, todo momento que el Señor permite que yo pase es para mi bendición. Aunque ahorita mismo no se sienta de esa manera, aunque yo no sé cómo voy a salir de esta, aunque de verdad, si soy honesto, metí la pata. Pero yo tengo la confianza que si yo me acerco a Él, Él puede tornar todo en una bendición para mí. Y no es porque yo soy inteligente o alto y guapo, musculoso. No, es porque Él es bueno. Y porque Él cumple su palabra. Yo logro estabilidad y cimentarme escudriñando la palabra de Dios. ¿Ven? El versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Y ahí es donde vemos el motivo que uno tiene para leer la Escritura y creer vivir en la voluntad de Dios. Dios lo conoce. Lo hacemos bien. Podemos cometer muchos errores, pero Dios no ve eso. Dios ve el esfuerzo que hacemos para querer hacer lo bueno y que conoce de por sí de qué estamos hechos y que somos carne y que somos pecadores. Y por eso Él se compadece de nosotros. Pero sí, cuando lo ve a alguien que se esfuerza, le agrada. ¿Me entiendes? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pastor, también cuando escudriñamos es cuando viene ese deleite, ese sabor que tiene la palabra. Que el corazón de nosotros se nos llena de gozo, de alegría, porque es algo que va entrando al corazón y nos va llevando, como dijo usted, un enlace a otro versículo y hasta que llegamos al propósito de esa palabra para mi vida. Correcto. Cuando ya llego hasta el final, ¿qué viene uno? A rendirse al Señor y a darle gracias por lo que le ha hablado. Le habla el Señor. Totalmente de acuerdo. No, y estoy de acuerdo con usted. Hay que encontrarle el gusto a la palabra de Dios. Porque al principio puede saber un poco fuerte. Al principio la palabra de Dios puede parecer un poco rígida, un poco fuerte, brusca, ¿verdad? Directa. La misma Biblia dice que ella es espada de doble filo, cortante. Pero lo que la palabra corta es el gordo y el exceso que no nos sirve. Y puede parecernos de esa manera, fuerte. La palabra de Dios hay que agarrarle el gusto. Pero cuando usted, como se le van a hacer, le logra agarrar el gusto, déjeme decirle, lo transforma, le da un fundamento sólido. Hablando de esto, me acuerda de mi sobrinito, Poncho. Fíjese que su mamá le dijo a Poncho que él no tenía permiso de tomar Coca-Cola. Y Poncho no tomaba Coca-Cola hasta ¿sabe cuándo? Un día que la probó. Y le dijo a su mamá que él no tomaba Coca-Cola solo cuando ella estaba, pero cuando ella no estaba, que él iba a tomar Coca-Cola. ¿Por qué? Porque le halló el gusto. Él le halló el gusto a algo malo, porque la Coca-Cola no es buena. Pero él le dijo, ma, yo voy a tomar Coca-Cola con Elas y con mi abuelo, porque ellos toman Coca-Cola. Entonces ya me metí en problema con Babi, ¿verdad? Porque ella le dijo a Poncho que no. Pero ¿por qué quiso tomar? Le encontró el gusto. ¿Verdad? Y nosotros debemos encontrarle el gusto a la palabra de Dios. Si usted conoce a alguien inestable, o a lo mejor usted reconoce que es una persona inestable, santo remedio, lea la palabra. Medite la palabra, escudriñe la palabra, aprenda a encontrarle ese gusto. Déjeme decirle, hay momentos donde la palabra de Dios no nos hace sentido.
La palabra de Dios es profunda. Es simple, pero al mismo tiempo es profunda. ¿Sí? Pero nosotros debemos llegar al momento de leer la palabra entendiendo que aunque mi mente no lo está entendiendo, mi espíritu se está alimentando. ¿Sí? Usted puede leer la palabra sin entenderlo con la mente, pero su espíritu está comiendo manjar en un buffet. Y va a haber momentos donde usted dice, Señor, ¿por qué tengo que leer Levítico? Estas genealogías, ¿qué tienen que ver? Usted lea. Deje que su espíritu se alimente. Y cuando su espíritu se empieza a alimentar, empieza a desarrollar una mentalidad para aprovechar y ser edificado por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solo es intelectual, ¿sí? Tiene mucho que ver para formarnos y darnos un fundamento. Número 2, dijimos que la palabra de Dios nos dirige. La palabra de Dios nos dirige. Alguien que me lea Salmo 119, versos 1 al 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Wow. Te alabaré y con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré y no me dejes enteramente. Wow. Wow. A veces nosotros somos avergonzados, mis hermanos, porque no sabemos seguir las palabras. Ayúdeme a predicarle a su vecino en esta noche. Dígale, vecino, la palabra de Dios nos dirige para obrar correctamente. La palabra de Dios nos dirige a obrar correctamente. A obrar correctamente. ¿Que querés hacer lo correcto? Lee la palabra. ¿Querés saber cómo reaccionar? Lee la palabra. ¿Querés saber cómo vivir? ¿Querés saber qué hacer? Lo correcto y lo incorrecto está en la palabra. Los mandamientos de Jehová nos evitan ser avergonzados. El Salmo 119 es un poema acróstico que utiliza las letras del alfabeto hebreo. Cada estrofa tiene 8 líneas. Cada línea corresponde a un verso con un par de líneas paralelas. Este salmo es un pasaje fundamental sobre el valor de la palabra de Dios. Yo sé que es el capítulo más largo, pero la verdad es que es un pasaje fundamental sobre el valor de la palabra de Dios. Al leerlo, uno encuentra una serie de oraciones sinceras, como vivifícame, sálvame, enséñame. Del mismo modo, hay votos de mantener los mandamientos de Dios y de meditar y deleitarse en ellos. En este pasaje usted no solo va a ver cómo el salmista le pide al Señor que lo guíe, que lo salve, que lo vivifique, sino también va a encontrar cómo él se compromete a vivir de acuerdo a los mandamientos y a los estatutos de Dios. Como tal, meditar en el Salmo 119 puede ayudarnos a desarrollar un profundo amor por las Escrituras. Porque la palabra de Dios nos dirige a cómo obrar de manera correcta. La palabra de Dios también nos dirige a cómo pensar correctamente. Porque así como el hombre piensa, así es él. De acuerdo a nuestros pensamientos, así somos. Y si nosotros permitimos que la palabra de Dios influya y estructure nuestros pensamientos, nuestras obras van a ser mejores. El remedio para un temperamento fácil, un temperamento corto, ¿verdad? Alguien enojado, alguien preocupado, alguien en ansiedad, alguien en depresión, es leer la palabra.
ser ministrado por la palabra de Dios. El Salmo 119, 9 al 11, el comienzo de la segunda estrofa llama al creyente a dar gran valor a la palabra de Dios. El versículo 9 comienza con una pregunta muy práctica, muy práctica. Dice, ¿cómo puede una persona joven mantenerse puro? Y déjeme decirle, que un joven se mantenga puro está difícil. Y por eso el salmista hace esa pregunta. Señor, estamos hablando acerca de tu palabra, estamos hablando acerca de meditar, de comprometerme, vivifícame, Señor, enséñame. La pregunta entonces es, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Y acá podemos poner adulto, anciano, hombre, mujer, lo que quiera. La respuesta clara es que viva de acuerdo con los mandamientos de la palabra de Dios. La obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. Primero, conocerla. Porque ¿cómo vas a hacer algo que no sabes que se espera de vos? Entonces, primero, conocer la palabra. Y segundo, asegúrate que la estás obedeciendo. Muchas personas se preocupan por entender mucho de la palabra. Pero no se preocupe por todo lo que usted no entiende de la palabra. Preocúpese por lo que sí entiende y no aplica. Entender los diezmos, pero no 10 más. Entender lo de la mentira, pero seguir mintiendo. Ana Marta. El Señor es bien lindo con nosotros al Él aconsejarnos meditar en su palabra. Porque al meditar en su palabra, nosotros podamos llegar a ser hacedores de la misma. Pero si no meditamos en ella, entonces venimos a ser oidores olvidadizos. Amén. Y necesitamos graduarnos de oidores hacedores. Tengo un resumen de los primeros 8 versículos. Dice, la palabra de Dios nos ayuda a andar bien con Dios. Andar, guardar y buscar. Debemos responder correctamente a la palabra y así podemos andar adecuadamente a Dios. ¿Nos dirige Dios a hacer la iniquidad? No, sin embargo, fallaremos en su búsqueda, pero debemos ser resueltos a regresar con más deseos y seguir sus enseñanzas y depender del Espíritu Santo. ¿Así? Totalmente de acuerdo, seguro que sí. Y déjeme decirle, los estatutos de Dios no es algo que usted aprende a aplicar de la noche a la mañana. Se va a equivocar. Y por favor, espere equivocarse. Su humanidad le hace fallar. Siempre y cuando andemos en esta cosa que llamamos carne, vamos a fallar. Amén. ¿Verdad? Pero lo importante es aprender a regresar, dice el hermano Mauricio, a regresar a lo que la palabra de Dios enseña. Señor, te fallé, perdóname. Metí la pata, perdóname, ayúdame. Enséñame a guardar, a andar, a buscar, ¿verdad? De acuerdo a Me su gusta palabra. esa parte porque todos fallamos, hermano. ¿Me entiendes? Cuando venimos a Dios, Dios está atento a nosotros, a ver cuando nosotros nos arrepentimos. Y qué rico es recibir el perdón de Dios y después regresar con más fuerza para vivir uno más mejor de lo que uno lo hacía antes. Uno mejora y a medida, ese es el crecimiento, hermano, ¿me entiendes? De caída en caída, pero vamos humillándonos. Muchas veces pasamos eso porque no nos hemos humillado ante Dios. Y Dios quiere que vengamos con un corazón puro ante Él, porque no está de acuerdo, como decía el hermano el domingo, no está de acuerdo en que solo vengas, porque la palabra lo dice, Él quiere que tu corazón esté envuelto también. That's it. Totalmente de acuerdo. La palabra de Dios nos dirige. Nos dirige cómo obrar y nos dirige cómo pensar. Número 3, dígame. El salmista lo dice aquí en el 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Wow. No quieres ser avergonzado. Atiende los mandamientos. Conózcalos y aplíquenlos. Conozcámoslo y apliquémoslos a nuestra vida para no ser avergonzados. Yes. Y hermano pastor, y tenemos nosotros para poder ser
para poder obtener eso de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Yes. Porque si usted es altivo y usted siempre va a estar creyendo que se las sabe todas y nunca va a dejar que Dios le ministre y nunca usted va a saber a deleitarse en la palabra de Dios, para que la palabra es la única que vivifica, hermano. That's right. Yes. La palabra es la única que arranca todas las malas mañas que tenemos. Es la única. Es la única. No. Cuando verdaderamente meditamos en ella. ¿Ve? Totalmente de acuerdo. No, seguro que sí. Totalmente de acuerdo. Y número 3. La palabra nos informa. La palabra de Dios nos informa. Alguien que me lea, por favor, Salmo capítulo 119, versículos 97 al 100. Son 3 versículos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Hasta el 100? 100. La palabra de Dios nos informa haciéndonos más sabios. La sabiduría no está en cuánto conocimiento tú tienes. Tiene que ver con conocimiento, pero no es basado únicamente en conocimiento. Alguien que no tiene conocimiento no puede ser sabio, pero para ser sabio necesitas adquirir conocimiento. ¿Okay? Entonces acá la palabra de Dios no solo nos da conocimiento, sino que nos permite llegar a la sabiduría. Y yo llego a la sabiduría siguiendo los mandatos de Dios. Las personas que leen la palabra saben la importancia de no mentir, de no robar, de ser íntegros, de invertir, de administrar, de guardar, de cuidar. Todo eso está en los mandamientos de Dios. De honrar, de tener compasión, de no buscar la venganza. Todo eso te hace sabio. Pero si te das cuenta, todo está resumido en la ley de Jehová. ¿Por qué no puedo yo desquitarme con alguien que me trató mal? Porque la ley de Jehová te dice que no lo hagas. No haciéndolo, te haces sabio. Para el mundo te haces un tonto. Para el mundo te haces una piñata del resto. Pero de acuerdo a los mandatos de Dios te haces un sabio. El problema es que muchos de nosotros nos desenfocamos con lo inmediato, ¿verdad? La burla y la risa de lo inmediato. Nos olvidamos que si seguimos la ley de Dios, al final nosotros terminamos bien. Podemos pasar un momento de turbación. Podemos pasar un momento donde experimentamos un poco de rechazo. Pero si nos mantenemos firmes, confiados en la palabra de Dios, llegará el momento donde la verdad sale a la luz y los que terminan avergonzados son los que no siguieron la palabra y nosotros salimos arriba de acuerdo a lo que el Señor nos ha dicho. ¿Sí? Entonces no se desanime por un rechazo momentáneo, por usted seguir la palabra de Dios. El mundo odió a Jesús, te va a odiar también a ti. Especialmente cuando tú tratas de vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó. No te frustres. Al final tú ganas. Al final tú tienes la victoria si podemos mantenernos actuando de manera sabia de acuerdo a la palabra de Dios. El punto central de esta lección es el gran principio de que la palabra de Dios habla a las personas. La palabra de Dios es más que una lista de mandatos y prohibiciones. Nos habla y nos llama a ser y vivir de una manera muy diferente, muy diferente del mundo que nos rodea. Dicha vida debe estar arraigada en la sabiduría divina. El salmista expresa el valor de la sabiduría divina en el Salmo 119 que acabamos de leer, 97 al 100. En las Escrituras, la definición de sabiduría incluye la capacidad de entender el mundo circundante y responder de manera recta y piadosa.
Yo sé que el mundo se está deshaciendo ahorita, pero de acuerdo a la palabra de Dios, usted y yo sabemos cómo actuar de manera recta y manera piadosa. La sabiduría está en el corazón de una vida consagrada a Dios. Y el salmista afirma que está arraigada al amor por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo asegurarme que Dios se deleita al verme a mí? Haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos informa qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cómo reaccionar. La palabra de Dios nos abre a la sabiduría. Y la palabra de Dios nos permite entender los tiempos. No solo cómo reaccionar, no solo cómo ser sabios, nos ayuda a entender los tiempos. Algo característico de los hijos de Isaacar era que ellos eran hombres conocedores de los tiempos y sabían qué tenían que hacer. La palabra de Dios nos permite saber lo que tenemos que hacer y cómo identificar los tiempos. Usted y yo no nos sorprende lo que estamos viviendo hoy en día en este país y alrededor del mundo. A usted y a mí no nos debe sorprender. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La palabra de Dios nos los advirtió. Y esto es principio de dolor. Usted y yo no nos turbamos. Usted y yo no perdemos la paz. Amén. Nos frustra un poquito porque vemos cómo la humanidad se aparta del Señor. Pero usted y yo no nos metemos en el coronavirus. No, hombre, yo sé que eso viene. ¿Por qué voy a perder? Si se me advirtió, pues. En guerra avisada no hay muerte, ¿verdad? Como dice la palabra, corremos a la torre fuerte en el nombre de Jesús. Y no hay temor, no hay... Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo le tememos a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Si nosotros obedecemos a sus mandamientos, nos hace más sabios de los que enseñan. Y dice después, porque sus testimonios son mi meditación. ¿Qué testimonios son esos? Son las profundidades de Dios. Y cuando Dios se revela a ti, tú meditas en esas profundidades que Dios ha hecho. Eres más sabio, después dice, más que los viejos entendidos. That's it. That's it. Así que la palabra de Dios nos informa a la sabiduría y nos informa de los tiempos que estamos viviendo. Así que, mis hermanos, si usted agarra los principios que lee en la palabra de Dios y los aplica a su vida, usted va a vivir una vida establecida, una vida balanceada. No va a tener una vida inestable. Aunque pueda venir viento y marea contra usted, usted se puede mantener fiel. Usted puede mantener la estabilidad. Y la gente lo va a ver, y este era para que esto lo hubiera destruido, este para que ya se hubiera dado por vencido, pero usted no, usted paradito, confiando que todo lo que le ocurre al justo es para su bien, de acuerdo a la obra del Señor. Es un testimonio hasta para los que nos conocen y no quieren al Señor, porque cuando lo ven a uno y todavía está ahí, y todavía Dios ha sido fiel. ¿Para dónde voy a ir si mi Señor ha sido fiel? ¿Y de dónde conseguimos esa fuerza? Pastor, para terminar, hay algo que me llama la atención en el versículo 97, donde dice, oh cuánto, dice el salmista, oh cuánto amo yo tu ley. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que debemos amar la palabra, los estatutos, los mandamientos, amarlos para poder tener esa sabiduría, porque si no amamos la palabra, no vamos a ser sabios ni entendidos. Y eso es una carencia hoy en día. De acuerdo. Y nosotros no vamos a permitir que eso ocurra con nosotros. Amén. Vamos a aprender a amar, masticar, meditarla. Le vamos a encontrar al gusto a la palabra como Poncho le encontró el gusto a la Coca-Cola. Póngase de pie conmigo, por favor. Hermano, yo quiero que oremos primeramente por el suegro de Mauricio. Ok. Que hoy a las 12 del mediodía pasó a la presencia del Señor. Él entró de emergencia. Yo creo que
no fue por el coronavirus, pero por un ataque al corazón de estar pasando por esa, que le hicieron pasar como que era del coronavirus. Orar por la esposa de Mauricio, el niño, la mamá, toda la familia. Y una familia en Los Ángeles también, que tienen familia aquí en Jacksonville, que también un hermano de ellos murió allá en Los Ángeles, que también están devastados. Nosotros pensamos ir a visitarlos. Que el Señor nos ayude a ver si podemos llegar a tiempo para consolarlos un poco. Y esas son las dos peticiones que tenemos para hoy en la noche. ¿Amén? No, vamos a orar. Muy bien. Vamos a orar. Seguro que sí. Muy bien, póngase de pie conmigo, por favor. Vamos a presentar estas peticiones específicamente al Señor. Y luego vamos a hacer de este. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia con corazones agradecidos contigo. Padre, no hay palabras para expresar la necesidad que tenemos en nuestro corazón por ti. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro todo en todo y fuera de ti nosotros no podemos hacer nada. Gracias por tu palabra que nos vivifica, que nos enseña, que nos transforma, que nos dirige, que nos forma y nos informa. Gracias, Padre, porque tú has dejado un camino claro para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, ahora te pido que tú nos des la fuerza y ayúdanos a encontrarle ese gusto a tu palabra para poder vivir de acuerdo a tu perfecta voluntad. En esta hora, Señor, venimos confiadamente delante de tu trono, como enseña tu palabra, para presentarte a la familia de Mauricio Jr., de su esposa. Señor, tú conoces la situación que ellos están viviendo. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, llenando esta familia de tu paz y trayendo calma, Señor. Te pedimos que tú des sabiduría a mis hermanos que se pueden comunicar con ellos para poder ser testigos de tu amor y tu poder a ellos en este momento. Padre, te pedimos tu amor, tu paz, tu compasión sobre ellos durante esta situación. También en la familia en California, Señor, te pedimos que tú seas obrando. Padre, abre puertas donde tú tienes que abrir para que ellos puedan conocerte de una manera más profunda, conocer tu amor, tu compasión. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en esa familia también. Padre, te doy gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra iglesia. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de mis hermanos. Y Padre, te pido que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y a toda justicia en todo momento, de acuerdo a tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad en esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares. Cuida de nuestros vehículos. Bendice a mis hermanos que se han conectado en esta noche. Y te doy gracias por lo que estás haciendo con nosotros. Te amamos, te bendecimos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios me los bendiga.